Hola a todos, todas y todes, esperamos que se encuentren muy bien. A partir de este video vamos a trabajar sobre infancias, ¿no? Que es un tema muy interesante. Vieron que fuimos desarrollando a lo largo de la materia desde los derechos humanos de las mujeres, hemos trabajado pueblos originarios, violencia hacia las mujeres y llegamos a este momento trabajar sobre infancias, ¿no? ¿Qué será la infancia? ¿Qué normativas tenemos en Argentina y en el mundo para pensar y pensarnos acerca de los niños, niñas y adolescentes? Vamos a empezar pensando, y fíjense que está muy ligado a lo que venimos trabajando en esta cátedra desde el inicio, que también cuando nos referimos a infancia y juventudes, vamos a pensarla desde las construcciones sociales. Ser niño, niña o joven es además de una dimensión material, biológica e histórica, es una categoría socialmente construida, cargada culturalmente. Hay multiplicidad de formas y maneras de vivir la niñez y la juventud que implican no solo cuestiones estéticas y estilísticas, o sea, cómo se aparenta ser niño o niña, cómo vestimos, cómo se viste un niño, una niña o un joven, sino que vamos a ver que implica también el desarrollo de subjetividades. Lo que sí vamos a tener en cuenta es pensar, ¿no? Cuando pensamos en infancias o en juventudes, es que los niños y las niñas y jóvenes son sujetas de derecho, y nosotros, les adultos, debemos garantizarlos. Una primera normativa en relación a los derechos del niño, vamos a encontrarla en la Convención sobre los Derechos del Niño de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989. En Argentina fue aprobada por la Ley Nacional 23.849. Entonces, Argentina adhiere a esta Convención sobre los Derechos del Niño. ¿Por qué son importantes los marcos jurídicos? ¿Por qué desde esta cátedra les estamos compartiendo, acercando las normativas vinculadas a los derechos? Porque los marcos jurídicos expresan concepciones ético-políticas del mundo, de los sujetos y sus prácticas, y prescriben, o al menos se intenta que prescriban, las conductas y las posiciones morales frente a ellas. Entonces, vamos a ver que en Argentina van a ver en relación a las infancias dos paradigmas. Un paradigma de la situación irregular y el paradigma de la protección integral. Vamos a ver las diferencias entre uno y otro, vamos a ir comparando para que ustedes vean que nuestra ley anterior en relación a las infancias se llama Ley de Patronato. Y luego se aprueba en la Argentina la Ley de Protección Integral, Ley de Promoción de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Vamos a ver que no es solo un cambio de nombre, cambio de título, sino qué implicancias van a tener y diferencias en relación a los niños y niñas. En la ley de patronato, los niños y niñas son definidos desde sus carencias. Son objeto de tutelaje, ¿no? Son objeto de tutelaje significa que hay otra, generalmente un adulto, que se va a hacer cargo de tutelar, de hacerse cargo. En cambio, para la protección integral, los niños y niñas son definidos por lo que son,
son sujetos de derechos con autonomía progresiva. Entonces, fíjense, de la ley de patronato son objeto y en la protección integral son sujetos de derechos. En la ley de patronato los niños y niñas son llamados menores, pues se encuentran en proceso de desarrollo. Para la protección integral, los niños y niñas, al igual que los adultos, y además teniendo derechos específicos, son sujetos de derechos. O sea, no son llamados menores, sino niños y niñas. Y son sujetos de derechos con derechos específicos por encontrarse en desarrollo. En la ley de patronato se hace foco en los niños y niñas que viven en situaciones de pobreza, abandonados o en conflicto con la ley. En cambio, en la protección integral se comprende a todos los niños y niñas, más allá de su condición social, económica, de género, etnia, nacionalidad, y se implementan políticas públicas de carácter universal. Entonces, aquí fíjense, porque esto tiene que ver con una de las preguntas interesantes acerca de el lugar de las políticas públicas y cómo las normativas van definiendo también qué es lo importante de implementar desde el Estado, ¿no? Entonces, desde la ley de patronato se hace hincapié en un determinado foco de población de niños y niñas. En cambio, en la ley de protección integral se van a pensar en políticas públicas más universales, ¿no? Que llegue a la mayor cantidad de niños y niñas y que estén en mejores condiciones todos y todas. En la ley de patronato, el Estado intervenía a través del Poder Judicial ante toda situación. El juez de menores disponía sobre los niños y niñas sobre tiempo indeterminado. En cambio, en la protección integral, el Estado interviene teniendo en cuenta la especificidad de cada caso. Propone abordajes diferenciados para lo asistencial y lo penal a través del sistema de responsabilidad penal juvenil. Entonces, vamos a ver que incluso antes había instituciones específicas donde se alojaban a los niños y niñas hasta que el Estado, a través del Poder Judicial, intervenía. La Ley de Promoción y Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, número 26.061 del año 2005, entonces vamos a ver que va a ir cambiando esta concepción de los niños como menores objeto a ser concebido como sujetos de derecho. ¿Pero qué significa que los niños y niñas sean considerados sujetos de derecho? Significa que son actores y actoras activos y activas de la sociedad y de los espacios por los que circulan, que son sujetos y sujetas de cambio, que tienen voz y voluntad, que deben ser respetados y respetadas en las múltiples condiciones que los y las atraviesan y les constituyen. Ser sujeto de derecho implica ser titular de derechos, de todos los derechos, y que debemos generar las condiciones que posibiliten su ejercicio. El cumplimiento de esas condiciones es responsabilidad del Estado y nosotros, como agentes del Estado, tenemos un rol protagónico en este proceso y más cuando ustedes comiencen a ejercer esta profesión, la de trabajadores y trabajadoras sociales. En la Ley de Protección Integral está centralizada sobre esta noción del interés superior del niño y la corresponsabilidad, ¿no? Entonces, ¿qué significa
el interés superior. Esto que venimos diciendo que el niño y la niña y los niños y las niñas son sujetos de derechos que tienen derecho a ser oídos y que su opinión sea tenida en cuenta, que debemos respetar el desarrollo personal de sus derechos en su medio familiar, social y cultural, que debemos respetar su edad, su grado de madurez, su capacidad de discernimiento y demás condiciones personales, el equilibrio entre los derechos y garantía de los niños y niñas y adolescentes, y esta en relación a las exigencias del bien común, su centro de vida, ¿no? ¿Y qué es el centro de vida? Es el lugar donde los niños y niñas y adolescentes hubiesen transcurrido en condiciones legítimas la mayor parte de su existencia. Este principio, el principio del interés superior del niño, de las niñas y adolescentes, rige en materia de patria potestad, pautas a las que se ajustarán el ejercicio de la misma filiación, restitución del niño, la niña o el adolescente, adopción, emancipación y toda circunstancia vinculada a los anteriores, cualquier sea el ámbito donde deba desempeñarse. Entonces, cuando existe conflicto entre los derechos e intereses de los niños, niñas y adolescentes frente a otros derechos que también son legítimos, prevalecerán siempre los primeros. ¿Qué nos interpela a los y las adultos y adultas en relación a las acciones y responsabilidades? Fíjense que en los discursos que hemos venido escuchando en toda nuestra trayectoria, ya sea de vida, en la escuela, nuestras familias, vamos a ver esta tensión si son el presente y el futuro, ¿no? Porque en general aparece, debemos cuidar a los niños y a las niñas porque son el futuro. Esta tensión entre presente y futuro se resuelve pensando en qué, en que las infancias deben ser pensadas en términos del presente, ¿no? Es lo que promueve la visibilidad social de los niños y niñas y entenderlos y entenderlas como ciudadanos. Están siendo hoy niños y niñas. Otra tensión es pensar las infancias desde el ámbito familiar o la cuestión pública, ¿no? Esto de privado y público de los espacios. Esta es una tensión interesante, cómo lo trabaja desde esta idea de la Ley de Protección Integral, porque aparece esta noción de corresponsabilidad que habíamos hablado anteriormente y que tiene como interesante pensar en que las infancias son responsabilidad también del Estado, ¿no? El Estado, la cuestión pública, debe garantizar la protección de los niños y niñas. Otra es los derechos de los niños y hasta dónde llegan estos, ¿no? Esta por una cuestión siempre pensando desde los adultos y las adultas. Los y las que generalmente trabajan con niños y niñas en las escuelas o en instituciones específicas, aparece esta idea de que los derechos de los niños llegan hasta ahí nomás, ¿no? Entonces, es una tensión que aparece entre cómo hago cumplir los derechos de los niños si yo pienso que los niños no tienen derecho. Entonces, vamos a ver que los derechos de los niños deben ser respetados y pensando en que la asimetría, ¿no? Lo que nos hace diferentes a niños y adultos, que es esta diferencia de edad, le tiene que jugar a favor de los niños. Yo como adulta debo garantizar que los niños y niñas puedan ejercer sus propios derechos.
Aquí vamos a compartir esta viñeta que hace referencia al ejercicio de los niños, ¿no? Ahí tienen un tiempito para que la lean. Bueno, siempre Quino, nuestro querido Quino, dando en la tecla acerca de las infancias, ¿no? Y de estas tensiones acerca de el presente. Para los y las que no están viendo, les voy a leer. Miguelito le dice a Mafalda: no corras con los zapatos nuevos que los deshaces. No saltes sobre el sofá que los destrozás. No te arrastres por el piso que despedazás la ropa. Y en el siguiente cuadrito le dice Miguelito a Mafalda: decime, ¿qué te sirve ser niño si no te dejan ejercer? Un poco para ir reflexionando sobre los niños y niñas y la centralidad en considerarlos y considerarlas como sujetos de derecho. Hay ejemplos menos felices. Quería compartirles esta publicación de la Defensoría de Derechos del Niño, Niñas y Adolescentes, ¿no? A raíz del caso M, la defensora de los derechos de niños y niñas y adolescentes, junto con otras instituciones y organismos del Estado, tienen que salir a denunciar y a exhortar, ¿no? A propósito de una conductora de televisión que vulneran los derechos de una niña. ¿Por qué? Porque difundió datos de la niña y de su familia que invadían la privacidad y la dignidad, ¿no?, de la niña. Vamos a ver cómo fueron vulnerados, o sea, además de la situación que estaba pasando la niña M, que sabemos, porque nos enteramos todos y todas por los medios, esta conductora de TV, que fueron muy circulados incluso por redes sociales, incluso con un discurso de que estaba a favor de la niña. Fíjense que fue tan poco cuidadosa de la intimidad y privacidad que luego supimos que se le iniciaban una causa legal hacia ella, ¿no? Por esta cuestión que debemos ser muy cuidadosos. Por eso desde el movimiento de mujeres, cada vez que desaparece alguna persona, mujeres o niñas, una vez que aparece o se está resolviendo la situación, les pedimos que bajen la foto, ¿no? Lo mismo y peor cuando estas situaciones se presentan con niños y niñas. Otro ejemplo ligado a un tema que ya hemos trabajado acerca de la violencia, ¿no?, hacia las mujeres y los femicidios. Vamos a ver que también en este caso los niños y niñas y niñes son afectados por femicidio, ¿no? El Observatorio de las Violencias de Género, ahora que sí nos ven, han contabilizado que en el 2021, o sea que en este año que estamos comenzando, estamos en el cuarto mes, ya hay 53 niñas que perdieron a sus madres por femicidio, ¿no? Fíjense el número, en marzo 11 niños, niñas y niñas quedaron sin madre. A través de estos ejemplos vamos mirando y teniendo en cuenta lo importante que es pensar en distintas visiones que hemos recorrido
durante nuestra vida acerca de lo que consideramos como el género, la historia de las mujeres, el feminismo, y en este caso hemos trabajado sobre las infancias y cómo empezar a considerarlas también como sujetos de derecho. Así que cualquier cosa, ustedes saben que nos pueden contactar y seguir consultando sobre este tema. Tienen la bibliografía, la Convención de los Derechos del Niño, tienen en texto Devenir de un cambio del Patronato de Menores a la protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes, de la autora de la Iglesia y otros, y también tienen una cartillita de UNICEF que se llama Superando el adultocentrismo, para que lo tengan de consulta, para que es también un concepto muy interesante para traerlo, así que les estamos compartiendo todos esos materiales. Saludos a todos.